Hola a todos, hoy vamos a hacer un especial de salsas mexicanas y vamos a hablar a profundidad acerca de la variedad de chiles que hay en México. Para eso vamos a realizar 4 salsas diferentes, muy versátiles y muy hermosas, hablando a detalle de cada uno de sus elementos y de cómo utilizarlos. Y para eso vamos a empezar con una salsa macha clásica. Una salsa macha básica se puede hacer de puro chile de árbol, pero hoy lo vamos a hacer como a mí me gusta hacerlo. Vamos a tomar en este caso 3 tipos diferentes de chiles secos. Por un lado tenemos el chile guajillo, que sería el chile mirasol deshidratado o seco. Este chile prácticamente no pica nada, sin embargo nos da un montón de sabor, aroma y sobre todo color. Lo único que vamos a hacer es sacarle el cabito a cada una de las piezas para luego trocearlas a mano. Y nuestro segundo elemento va a ser este chile ancho, que es el que le va a conferir sabor, dulzor y cuerpo a nuestra salsa. El chile ancho es sencillamente el chile poblano seco. El poblano, al llegar a su punto máximo de maduración, va agarrando un color más rojo, y ese es el punto ideal y el punto más dulce para secarlo. Cabe mencionar que hay otra variedad de chile poblano que es más oscuro y de un tono marrón, que al secarse queda totalmente negro, al cual le llaman chile mulato. Este chile mulato es utilizado por ejemplo en el mole poblano. Y aquí tenemos nuestro chile de árbol, que va a ser nuestro elemento picante de la salsa. Yo le estoy poniendo solamente 2 puñitos, que va a ser suficiente para que nos pique, pero se le puede poner más o menos dependiendo del gusto. Este chile es bastante picoso y sobre todo te deja un cierto picor en la garganta. Es un chile que tiene muchísimo sabor y además es muy rico comerlo frito como complemento de algún caldo. A diferencia de los chiles más dulces como el guajillo o el chile ancho, el chile de árbol no tiende a amargarse cuando se tatema de más. Y ahora seguimos con un elemento fundamental para la salsa, que es el ajo. Vamos a utilizar 5 dientes de ajo así de grandes. Si bien la salsa macha no es una salsa totalmente homogénea y tampoco es una salsa lisa, el ajo nos va a ayudar a darle a la salsa una cierta estabilidad gracias a su contenido de lecitina. Esta lecitina va a ayudar como elemento emulsificante para la salsa. Y ahora seguimos con los últimos 2 elementos que nos van a dar un montón de textura, además de darnos cuerpo y sabor. En este caso tenemos el ajonjolí, que lo vamos a tostar e integrar al final a la salsa, y el cacahuate, que nos va a regalar un montón de sabor y una textura muy buena. Y ahora es momento de proseguir con la receta. Aquí en esta olla de barro tengo 8 piezas de chile guajillo, 8 de chile ancho y 2 puños de chile de árbol. Ya le había sacado el cabito a todos los chiles y ahora solamente estoy troceando de forma grosera. Esto lo hago para que todo quede bien sumergido en el aceite. Agregamos de una vez los 5 dientes de ajo, suficiente sal, que luego más tarde lo vamos a rectificar, y agregamos el aceite de girasol. ¿Qué cantidad? Lo suficiente como para que todos los ingredientes estén bien sumergidos. Eso también se podría hacer con aceite de maíz o aceite de soya, pero yo prefiero mucho más el de girasol por su sabor neutro. Obviamente eso también se puede hacer con aceite de oliva, resulta con un gusto muy distinto, pero también muy bueno. Hay que tener en cuenta que el aceite de oliva no es muy propio de la cocina mexicana, sin embargo queda muy bien. Ya que todo esté bien sumergido, vamos a empezar con nuestra infusión y lo ponemos a calentar despacito a fuego corona o fuego mínimo. Esto para nada es una fritura, es más bien un confitado o una infusión de aceite. Ahora procedemos con el tostado del cacahuate, que en este caso lo estoy haciendo con todo y cáscara, ya que a mí me gusta ese sabor y me gusta también su aspecto. Yo lo estoy haciendo en un sartén sin nada de materia grasa, pero también se puede hacer al horno. Otra opción también muy deliciosa es hacerlo con cacahuate frito. Lo único que no le queda bien es usar el cacahuate crudo. El cacahuate tostado tiene un perfil totalmente diferente, ya que los sabores y los aromas se despiertan y la textura queda bastante crocante. A pesar de esa crocancia externa, esto va a permanecer con una cremosidad interna, por lo tanto hace que la salsa sea más sustanciosa y que adquiera otro grado más de complejidad. La salsa macha es y siempre va a ser por excelencia una salsa de mesa. Esta salsa es totalmente versátil y queda bien con tantas cosas. El tostado a mí me gusta hacerlo a un fuego no tan fuerte, de manera que el tostado sea lo más parejo posible. Ustedes se van a dar cuenta que esto llega a su punto cuando tiene un color hermoso y libera un aroma a mantequilla. Nada más con este proceso de tostado del cacahuate, el apetito se despierta brutalmente. Y ahora podemos pasar al tostado de las semillas de sésamo o ajonjolí. Esto también lo estamos haciendo en un sartén sin nada de materia grasa. El fuego lo estoy poniendo un poco más alto, pero sin dejar de remover. Se van a dar cuenta del punto del tostado cuando empiezan a escuchar un chisporroteo y las semillas empiezan a saltar y a brincar como palomitas. Lentamente esto empieza a cambiar de color y empieza a liberar un aroma muy delicioso. Durante todo este proceso la salsa se siguió cocinando a fuego muy bajo. Esto lleva alrededor de unos 20 o 25 minutos y a mí me gusta checar el ajo para ver el punto de la salsa. Si el ajo se queda blando y empieza a tornar un color amarillento claro,
es porque esto ya está listo. Esto puede llegar a un punto de un color amarillo un poco oscuro, pero nunca debe tostarse más el ajo, ni debe quedar marrón ni negro. Si esto no lo dejamos a este punto y lo sacamos antes y los chiles no se cocinan del todo y no se hidratan del todo, la salsa no va a tener la consistencia ni la textura que deseamos, y créanme que ya me ha pasado varias veces. Cuando lo hacía de esa forma, trataba de licuar la salsa y todo el asiento de los chiles se me quedaba por abajo y todo el aceite quedaba por arriba. Otro punto crucial a tener en cuenta a la hora de moler esta salsa es que antes debemos enfriarla, y esto debe estar a temperatura ambiente. De esa manera se consigue algo de emulsión y estabilidad en la salsa. Esto no es para nada parecido a una salsa lisa ni a una mayonesa, pero lo que sí es cierto es que sí tiene un grado de integridad y de espesor. Es importante también siempre considerar y medir la cantidad de aceite. Yo lo he hecho a ojo y en proporciones que me parecen justas, pero es importante no pasarse y que tampoco falte el aceite. La salsa macha se parece bastante a un aceite de chiles que usan en la cocina china. Lógicamente, esta salsa también la podemos usar para cocinar o también para sazonar o condimentar algún alimento. A medida que esto se va moliendo, pueden notar cómo la salsa va quedando cada vez más espesa, con un color hermosamente infernal y un cuerpo bastante bueno. Lo devolvemos a la cazuela porque esto lo vamos a entreverar con los demás elementos. Como no quiero perder el tiempo picando el cacahuate, lo voy a meter todo en seco en la licuadora y le voy a dar unas pulsaciones. Esto nos va a dar una parte de cacahuate muy molida y otra troceada. Finalmente vamos agregando el ajonjolí tostado, que va a ser un boom en esta salsa. Esto realmente le da un plus y hace bastante la diferencia. Ya les había dicho que esto se puede hacer con puro chile de árbol, aceite y ajo, pero a mí realmente me gusta jugar mucho con la variedad de los chiles y la propiedad de cada uno de ellos. Y el último toque que le había puesto, pero lastimosamente no lo filmé, le puse un chorro de aceite de ajonjolí tostado. Ahora lo único que nos falta hacer es guardar esta salsa en un frasco que a medida que pasen los días se va a hacer cada vez más deliciosa. Esto dura muchísimo tiempo. Lo dejamos fuera del refrigerador, pero obviamente en un lugar fresco. Ahora pasamos a la preparación de nuestra segunda salsa macha, que en este caso va a ser con elementos más regionales. Yo tengo la suerte y la dicha de vivir en el estado de Oaxaca, que es el estado con más variedad de ingredientes y de chiles en todo México. Y con los mismos principios que la preparación anterior, vamos a jugar con estos chiles. Aquí tengo un chile costeño rojo, un chile con muchísimo sabor, no demasiado picoso, que tiene también una versión amarilla muy consumida en la Mixteca. Por otro lado tenemos el chile tusta o el chile tuxta seco, un chile más picante con tonos rojos y negros. Es un chile que cuando está fresco tiene tonos rojos, verdes, amarillos y hasta naranjas. Es un chile endémico de Oaxaca, es muy delicioso, bastante picante y con mucho aroma. Y para nuestro elemento picante, en este caso elegí el chile piquín. Este chile se consume mucho fresco, pero también seco. Es un chile pequeñito pero muy diabólico, yo diría que es casi tan picoso como el chile habanero. Este chile en polvo se utiliza mucho para los esquites y para los elotes. Al igual que el anterior, también vamos a usar ajo para que emulsione bien la salsa, y vamos a usar, en vez del cacahuate, unas pepitas de calabaza. Estas pepitas tienen un sabor asombroso y al tostarse tienen una textura crocante, pero también permanecen con una cremosidad por dentro. Y para rematar con ese toque oaxaqueño que tanto me encanta, tengo aquí unos chapulines fritos al mojo de ajo con limón. Estos chapulines, que son de los más ricos y crocantes que hay en el mercado, están totalmente caramelizados, ya que tienen un nivel de proteína asombroso. Estos pequeños saltamontes, que se alimentan básicamente de hojas de frijoles, son totalmente deliciosos y le van a dar un sabor y un aroma al aceite que no tienen idea. Ahora procedemos con la preparación de la salsa. En este caso tenemos chiles más picosos que en la preparación anterior. Estoy usando un puño de chile costeño rojo, también un puño de chile tuxta y solamente una pizca de chile piquín. Estamos haciendo de igual manera con un aceite de girasol, pero también se puede jugar con otros tipos de aceite vegetal, siempre y cuando no tengan un sabor demasiado prominente y el punto de fusión no sea demasiado bajo. Y mientras dejamos los chiles cocinándose a fuego extremadamente bajo, procedemos a tostar las pepitas de calabaza. Al igual que las semillas de sésamo, cuando empiecen a agarrar su punto, estas van a empezar a brincar y a reventar. Lo estamos haciendo en un sartén a fuego medio sin nada de materia grasa. Estas semillas terminan siendo crocantes por fuera, pero permanecen con una cierta cremosidad. El aroma que va a ir liberando esto es asombroso y se van a dar cuenta del punto cuando esto empieza a agarrar un color doradito bien bonito. A medida que pensamos en los ingredientes y vemos los procedimientos, ya se pueden ir dando cuenta que esta salsa va a ser de otro planeta.
Al igual que el cacahuate, esto lo estamos tostando a fuego moderado para que la cocción sea pareja, y cuando termine el tostado simplemente lo reservamos para añadirle a la salsa hasta el final. Y ahora llegó el turno de tostar los chapulines. Este es uno de los ingredientes que más me fascinan en el mundo. Es un ingrediente tan delicioso, único y completo. Este ingrediente ya está frito y ya es crocante, solamente lo estamos regenerando para devolverle su crocancia total. Nuestra salsa ya lleva unos 15 o 20 minutos cocinándose, y como pueden ver, yo uso de nuevo el ajo como medidor de punto. Si el ajo ha adquirido color y está blandito, ya lo podemos sacar antes de que se vuelva marrón y de que se amargue nuestra salsa. Ahora procedemos a la molienda. Esto recuerden que debe hacerse cuando el aceite ya se haya enfriado. De esta manera conseguimos un cierto amalgamiento de todos los ingredientes. Ahora solamente queda poner directamente en el frasco los chapulines bien crocantes, seguidamente las pepitas de calabaza, y solamente nos queda agregar toda nuestra salsa, que como podrán ver tiene un color infernalmente precioso y tiene bastante espesor y cuerpo. Como les había dicho, el estado de Oaxaca es el estado que tiene más variedades de chiles, así que no nos queda de otra que saber aprovecharlos. Ahora solamente nos queda mezclarlo en el mismo recipiente y esta salsa ya está lista. ¿Con qué a mí me gusta comer esta salsa? Por ejemplo, unos frijoles de la olla, 2 huevos fritos, un poco de aguacate, tortilla de maíz y ¡pum! Esta salsa para amarrar todos los elementos. Bueno, ahora que ya hemos jugado suficiente con los chiles secos, es hora de hablar de los chiles frescos. Este que ya habíamos visto es el chile poblano. Es un chile bastante grande, carnoso, prácticamente no pica nada. Casi siempre la concentración de capsicina se da en los chiles más pequeños. La teoría del origen de este chile tiene 2 versiones. La primera dice que este chile ya se cultivaba desde tiempos antiguos en el Valle de Tehuacán, Puebla, y por eso su nombre. Y hay teorías de que de este chile derivó lo que hoy conocemos como pimiento morrón. La otra teoría dice que los invasores españoles básicamente no podían aceptar ningún chile en su dieta, sin embargo sí les atrajo y les gustó mucho un chile dulce llamado chile chilaca. Ellos lo llevaron a España y lo hicieron híbrido con otro chile proveniente del norte de África. Se supone que así nació el chile poblano y que ellos lo regresaron al continente americano. Y aquí tenemos otro chile que es el chile de agua, un clásico, uno de mis favoritos. Es un chile endémico de la región de Valles Centrales del estado de Oaxaca. Es un chile súper aromático y es bastante picoso a pesar de su gran tamaño. Tiene un sabor muy peculiar y un aroma muy único. Y aquí tenemos el chile habanero, que es el chile más picante de México, pero uno de los más sabrosos. Este es un chile que, a diferencia de la mayoría, siempre se consume fresco. Tiene un aroma frutal y ácido, y también un sabor bastante ácido. Con solo pasar y olerlo ya sabemos que se trata de un habanero. Este chile, de nombre científico Capsicum chinense, tiene su origen en el sur de Brasil, parte de Paraguay y norte de Argentina. Hoy día este chile tiene su denominación de origen en la región de Yucatán, ya que es el mayor productor del mundo. Me atrevo a decir que estos dos son de mis chiles favoritos, ya que tienen sabores y aromas tan peculiares y tan únicos que no se asemejan para nada a otros chiles. El chile habanero tiene variantes menos picosas y más picosas. El famosísimo ají limo, que se usa tradicionalmente para el ceviche peruano, es también de la familia del chile habanero. Cuando el chile habanero no está muy maduro, tiene tonalidades verdes, y a medida que va madurando consigue tonalidades amarillas y anaranjadas, y finalmente su punto máximo de maduración sería el de color rojo. Ahora vamos a mencionar a los chiles verdes. En este caso tenemos al chile jalapeño. Este chile no pica mucho y se consume bastante como chile en vinagre. A este chile lo deshidratan ahumándolo y es lo que conocemos como chipotle. A medida que va madurando también se vuelve rojo, pero también hay una variedad que siempre es roja. Y aquí tenemos al hermanito menor del jalapeño, que es este chile serrano. Es un chile mucho más picoso, podríamos decir que es bastante picoso. A mi percepción personal, estos dos chiles se asemejan mucho en sabor y aroma, pero el chile serrano es mucho más potente. A pesar de ser bastante picoso, siento que el chile serrano tiene bastante más sabor y aroma que el jalapeño. El chile jalapeño, al ser deshidratado y ahumado, adquiere un perfil mucho más complejo. El chile serrano, sin embargo, no se consume seco, ya que su mejor perfil es la versión fresca. Y habiendo hablado de los chiles, hablemos un poco de la combinación perfecta con la cebolla y los tomates. Aquí tenemos el mil tomate, tomatillo o tomate verde, uno de los ingredientes más emblemáticos
emblemáticos de la cocina mexicana, un ingrediente que nunca entendí por qué no se expandió por todo el mundo, ya que es un ingrediente increíble. Muchas salsas mexicanas y moles tienen una lógica monocromista. Esto significa que pensaban muchas recetas combinando colores similares. Por ejemplo, voy a combinar mil tomate verde con chiles verdes, y aunque pudiera sonar un poco tonto, esto tiene más lógica de lo que pensamos, ya que el equilibrio queda muy bien. Sin embargo, también se puede combinar bien los chiles verdes o frescos con el tomate rojo. También se tiende mucho a mezclar lo que es el tomate rojo con los chiles secos rojos, pero estas combinaciones son perfectamente intercambiables. Ahora, a mí en lo personal me gusta mucho mezclar la cebolla morada, que es dulce, con el mil tomate, que es muy ácido, y mediante la misma lógica me gusta mezclar la cebolla blanca, que es más ácida, con el tomate rojo bien maduro y dulce. Bueno, ahora vamos a poner en marcha nuestra salsa tatemada. Tengo aquí una plancha bien caliente donde vamos a tatemar nuestras verduras y los chiles. El tatemado es una técnica de cocción propia de la cocina prehispánica. Ahora estamos usando 9 piezas de chile serrano para darle suficiente picor a la salsa. Estamos agregando 3 jalapeños grandes para darle color, sabor y cuerpo a la salsa. Ahora ponemos una cebolla blanca partida a la mitad para que el tatemado sea parejo. Agregamos unos 3 dientes de ajo, obviamente con su cáscara para que estén protegidos, y estos van a ser los primeros elementos en terminar de cocinarse. Agregamos unos 5 tomates bien maduros y dejamos trabajar toda la plancha a fuego bien fuerte. Esto originalmente se hace en comales de barro. Lo que buscamos es darle un cierto sabor ahumado, tatemando y chamuscando toda la piel de los chiles. Y por cierto, en ningún momento de la preparación nos vamos a deshacer de la piel de los chiles, ya que ahí se concentra un montón del sabor. El tatemado se puede hacer en un comal de barro, se puede hacer en un comal de hierro o en una plancha, o mejor aún, si estamos cocinando al aire libre, directamente a las brasas. A pesar de hacerlo a fuego muy alto, este procedimiento es bastante largo, sin embargo vale totalmente la pena. Hay un chef muy famoso argentino que se llama Francis Mallmann. Él decía que hay básicamente varios tipos de quemado o varios usos de hacer el quemado de las verduras. Hace muchos años, cuando había escuchado eso, no lo entendí muy bien, pero cuando llegué a México pude comprender perfectamente. No tienen idea de lo importante que es el tatemado para el sabor de la salsa. Una vez que todos los elementos estén bien cocidos, los vamos a pasar a una licuadora. Este procedimiento se puede hacer perfectamente en un mortero, en un molcajete o en una chirmolera. Este es el momento perfecto para agregarle la sal y no durante el tatemado, para que las verduras no suden. Esto lo voy a moler con pulsaciones y de a poco para que esto tenga mucha textura y trozos de verduras. Si les gusta una salsa más líquida, tienen las siguientes 3 opciones. 1. Es moler mucho más la salsa. 2. Es dejar reposar la salsa y dejar que la ósmosis haga su trabajo, liberando todo el líquido de las verduras. O 3. Es agregarle un poquito de agua al licuado. A mí en lo personal y a un montón de gente le gusta más la salsa así, con mucha textura, pero tengan en cuenta que gracias a la sal y a la ósmosis esto va a alargar mucho más líquido y la salsa al final va a quedar un poco más líquida. Aquí en este punto la salsa ya está lista. Si quieren, opcionalmente le pueden agregar un poco de cilantro picado, pero para mi gusto esto ya está perfecto. Para un arroz, para unos huevos, para unos tacos, para una carne o para un pollo, para un pescado, para lo que quieran, esto es increíble. Y ahora vamos a finalizar realizando una salsa con 2 de mis chiles favoritos de toda la vida, el chile habanero y el chile de agua. Esto, como ven, lo vamos a estar asando a fuego directo para conseguir un sabor ahumado todavía más pronunciado. Al comienzo de la cocción, esto va a empezar a soltar un aroma muy delicioso y ácido. Y a medida que lo vayamos cocinando, esto va a empezar a tener un olor totalmente diferente, mucho más dulce. Esto va a adquirir cada vez más un sabor bien ahumado y el resultado final va a ser una bomba de tiempo. El punto de chamuscado o el punto de tatemado lo van a decidir ustedes. Cuanto más lo cocinen, va a quedar más ahumado y de un sabor más dulce. Estos chiles son muy fáciles de pelar, sin embargo para esta salsa queremos que tenga toda la piel y queremos todo ese sabor ahumado. Estos chiles tardan en cocinarse porque la verdad es que tienen suficiente cantidad de agua. Y la verdad es que estos procedimientos son los secretos de la cocina mexicana. Cuando los chiles estén bien blanditos y suaves ya se pueden retirar. Y ahora vamos a darle con los mil tomates. El mil tomate nos va a dar un montón de acidez y cuerpo a la salsa. Una salsa ácida queda muy bien con un montón de alimentos, sobre todo los fritos o los alimentos con un alto contenido de grasa, ya que una salsa ácida ayuda bastante a cortar esa sensación lipídica en el paladar. Y aquí otro pequeño truco: si quieren que esto tenga un más sabor ahumado, le pueden agregar un poco de aceite para que combustione, o también una bebida con alto contenido de alcohol. De más está decirles que esto no es nada saludable porque es acroleína pura.
sin embargo es muy delicioso. Si bien consumir muchos chiles puede llegar a ser un poco irritante, los chiles también tienen sus buenas propiedades para la salud. Y no podemos olvidarnos de los ajos, que vamos a tatemarlos directamente con todo y cáscara para que no se quemen. Y vean nada más el aspecto de todos estos elementos chamuscados de unos colores muy preciosos. Y ahora es momento de moler esta salsa con todo el líquido residual de los 1000 tomates. Le agregamos un poco de sal y lo vamos a moler al punto deseado. Y chequen el color que va tornando esta salsa diabólica, es sencillamente precioso. Esta es de las mejores salsas de todo el universo. Esta salsa ácida, súper aromática, es totalmente increíble. Si no tienen todos los ingredientes, pueden empezar a jugar con otros tipos de ajíes o chiles frescos, pero les sugiero que se animen a probar todas estas técnicas. Esta salsa es lujuria total. Esta salsa se las recomiendo mucho con un pescado frito, y con solo oler y ver esta salsa el apetito se despierta brutalmente. Y siempre prueben todo lo que hacen en cada etapa del procedimiento. Esta salsita está pero para cagar fuego. Y así concluimos este pequeño video hablando a fondo acerca de las salsas y los chiles. Métodos, técnicas y variedad de chiles y cómo usarlos. Estas técnicas son aplicables a muchos otros ingredientes, así que mi sugerencia es que vayan probando con todo lo que tienen a mano. Y hay un dicho muy pronunciado en México que dice que comida sin chile no es comida, y es que saber usar los chiles y cocinar con ellos es un arte aparte. Y ya lo he dicho muchas veces, la cocina mexicana es de las mejores del mundo, pero sobre todo la cocina oaxaqueña. Espero les haya encantado esta pequeña muestra de los chiles y sus diferentes usos, que realmente es un pequeño porcentaje de todo lo que se puede ver en el país. Si les gustó el canal, si les gustó el contenido, les invito a que se suscriban al canal Teocinte, le den me gusta al video, me dejen un comentario y lo compartan en sus redes. Me llamo Carlos Daniel Gamarra, nos vemos en el próximo video.